Redobles, por favor, tiemblen, despacho, Flores Gallegos. Elías, ¿cómo estás? Un gusto, como siempre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Elías? ¿Cómo venimos hoy? Que viene a acabar con todo, Sí, dice, que quemen el bosque, dijo. Quemen el barco. Sumamente incendiario el día de hoy. Sumamente incendiario. Fíjate que la semana pasada se publicaron las listas de los aspirantes a jueces y magistrados en el Estado. Por parte del Poder Ejecutivo, por parte del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Estamos muy preocupados en el medio. Me llamaron varios amigos, colegas, presidentes de algunos colegios, barras y asociaciones, y muy molestos porque muchos abogados, litigantes, jueces, mucha gente conocida en el medio como buenos prospectos para jueces y magistrados no quedaron. Y entonces nace la duda de que cómo le hicieron estos comités de evaluación para elegir a los que eligieron y por qué eligieron a unos sí y a unos no. No sabemos por qué los que no eligieron no fueron elegidos. Hay opacidad, no hay transparencia, y nosotros como ciudadanos y gente del medio necesitamos saber por qué esa gente no quedó en las listas. Es muy preocupante que no hayan quedado mucha gente, jueces como por ejemplo Patricia Moreno, Luciano Angulo, excelentes jueces, no quedaron. Litigantes como por ejemplo Ensenada, Alberto Alba no quedó, Nayeli Gómez de San Quintín no quedó. Patricia Moreno tiene muchísimos años de jueza y de defensora también. O sea, tiene mucha una gran experiencia que debe de haber sido aprovechable. Es buena jueza y no quedó. Aquí Odínez Villarreal tampoco quedó. Mucha gente no quedó y hay inconformidad. Porque la pregunta es muy sencilla, ¿por qué no quedaron? Dime por qué. ¿Cuáles fueron los lineamientos, razonamientos, parámetros para elegir a unos sí y a otros no? Queremos saber por qué no hay transparencia y eso nos preocupa mucho y nos lleva entonces a voltearnos y revisar quiénes son las personas que estaban encargadas de tomar estas decisiones. ¿Quiénes eran esas personas que decidieron quiénes sí y quiénes no? Y entonces volteamos y vemos a ver quiénes son los integrantes de cada uno de esos. Desde el principio, vamos a ver desde el principio, ¿no? Sí, a ver, creo que algo aquí está mal. Entonces nos damos cuenta que la gran mayoría de las personas que integran estos comités de evaluación son catedráticos, son docentes, es gente que son maestros en su mayoría. No está mal que sean docentes, que sea gente de la academia, sin embargo, no es el perfil idóneo. No es el mejor perfil. Yo hubiera esperado que hubiera ex jueces, ex magistrados, gente que estuvo en el Poder Judicial que podía saber quién podría ser el mejor juez o el mejor magistrado. Y además que pertenecen, no solamente son docentes, sino pertenecen al mismo grupo. O sea, eso es lo que también es cuestionable, pues. No, ojalá fueran docentes de diferentes áreas y con diferentes perfil, ¿no? O sea, porque entendemos que pudieran tenerlo bajo un indicadores, esto es lo que vamos a evaluar y tal. Y necesitamos a gente respetable. O de sondes ex magistrados, porque también hay. Pero esa gente, ¿a quién rinde cuentas? Entonces vemos, por ejemplo, los integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial y vemos que está Rocío Karina Cano, una catedrática y que elabora en el Poder Judicial. Es una catedrática de Tijuana, de la Ibero. Cintia Erika Gómez Tagle, también catedrática del Ibero. Y Luis Sandoval Figueroa, catedrático del Ibero. Yo no tengo conocimiento de que estas personas tengan experiencia en materia de impartición de justicia, como que puedan tener conocimientos y la capacidad de elegir un buen prospecto para juez, un buen prospecto para magistrado. Creo que se quedaron corto. En el tema del Poder Legislativo, vemos que también hay tres. Cruz Amelia Ahumada Luna es una abogada policía, formación policíaca, pero con nula experiencia en materia judicial. Tenido temas de UBI, ¿no? Principalmente. Principalmente de violencia, pero de tema de jueces, magistrados, de litigio, nula. Es muy diferente. Es una formación distinta. Ahora también está Fernando Manuel Castro Figueroa, es buen abogado, buen catedrático, buen maestro, excelente youtuber, le encanta ese tema, pero prácticamente también nula experiencia en materia judicial.
Creo que ha litigado muy, muy leve y prácticamente es nula su experiencia. Está Marisabel Herrera Covarrubias. Ella sí es abogada litigante. Creo que ahí sí hubo un gran acierto en designarla a ella. Es presidenta de un colegio de abogados en Tijuana y ha sido litigante prácticamente toda su vida. Entonces ella sí sabe cuáles son los requerimientos que debe tener alguien para ser elegido juez o magistrado. Y aquí viene lo interesante cuando pasamos a los integrantes del Poder Ejecutivo. Está Jorge Mario Peñuelas Osuna, que es el rector de la Escuela Xochicalco, excelente catedrático, pero prácticamente nula experiencia en materia judicial. Está también María Salomé Magaña Martínez, es la mano derecha de la directora de la Facultad de Derecho y jamás ha puesto un pie en un tribunal. Entonces, ¿cómo ella va a saber quién es el mejor prospecto para juez o magistrado? Y por último tenemos a la doctora Ana Edith Canales Murillo, actual directora de la Facultad de Derecho. Y me voy a centrar en esta persona porque ella cometió varios errores. El primero, ella es cuñada de Sandra Sofía Rubio Díaz. Es ella hermana de su esposo. Y curiosamente, ella sí quedó en la lista donde ella participó. Entonces, ella debió de haberse excusado de evaluarla a ella por conflicto de intereses. Totalmente. Uno de los requisitos para ser designado parte de esos comités deberían de ser gente honorable, sin conflicto de intereses, gente con una buena fama pública y con prácticamente una trayectoria intachable. Sin embargo, nos preocupa mucho esta situación porque ella tenía conflicto de intereses y eso debieron de haberlo sabido y no lo tomaron en cuenta. Ahí es un grave error porque inclusive sería motivo de nulidad. Ahí está el nombre, ¿no? Por ejemplo, ahí quedó. Sandra Sofía Rubio Díaz. Es la hermana del esposo, su cuñada. Ella debió de excusarse. Entonces, pues empieza a llegarme más información y nos damos cuenta que ella fue actuaria en una época en un juzgado. Entonces, medianamente sabe cuál es el perfil que requiere una persona para ser juez o magistrado. Sin embargo, me llegan unos antecedentes donde ella en el pasado fue denunciada penalmente por delitos cometidos como abogada. 2 denuncias que me preocupa mucho porque si hubiera sido cualquier persona, pues no pasa nada, la mayoría de los abogados siempre te denuncian. Sin embargo, se trata de un integrante de un comité de evaluación con un antecedente muy malo, muy malo. Pero además, revisando los antecedentes, resulta que el 9 de agosto del 2011 se le ejecutó una orden de aprehensión por el delito de despojo. Ella estuvo detenida, encarcelada por el delito de despojo. Y eso es también sumamente grave. Y hoy en día tenemos un problemón de eso, precisamente, ¿no? Dicho sea de paso. ¿Qué problemón? ¿Cómo pueden poner a una persona al frente de un comité de evaluación con estos antecedentes? Cuando debemos de tener gente con un prestigio intachable, un prestigio prácticamente santos. Y no fue así. Pero bueno, esto no... Porque además esa es la motivación de la reforma judicial. Sí, sí, claro. Sí. Los honestos, ¿no? Exacto. Ahora, pero eso no para ahí. Resulta que actualmente tiene una denuncia del año 2023 por parte de una alumna de la Facultad de Derecho de nombre Brisa Gabriela por el delito de hostigamiento. Entonces, ¿cómo una persona con estos antecedentes penales, que, insisto, siendo cualquier otra persona, pues no hay problema? Como abogado siempre estás expuesto a estos temas. Pero se trata de la directora de la Facultad de Derecho, de la integrante de un comité de evaluación para elegir jueces y magistrados. Claro que va a decidir de forma parcial, porque va a tener un coraje, un rencor. Fíjate, curiosamente, la juez que le dictó la orden de aprehensión por el delito de despojo fue la juez Sara Perdomo Gallegos. Y ella no aparece en ninguna de las listas. Seguramente hubo mano negra y ella tuvo algo que ver ahí. Sí, cierto. Sí. Y sí, pero sí se inscribió. Sí, Sara Perdomo también tiene experiencia, Sara Perdomo, bastante. Mucha experiencia. Es muy buena juez, la verdad, claro, muy buena juez. Sí. Pero su cuñada sí apareció, pues, su cuñada de Sandra Sofía Rubio sí apareció. Entonces vemos esta situación sumamente grave, estamos muy preocupados.
Yo creo que la gente que la eligió no le revisó los antecedentes que venía arrastrando, y sin embargo sí hemos visto pues cómo se ha ahí involucrado en muchos temas y por ahí la traen en una posición muy elevada, cuando pues nadie ha visto estos antecedentes, que por menos, no hombre, pues eres el apestado, pero nadie se fijó en esto. Entonces ella no pudo haber elegido jueces y magistrados prospectos de forma imparcial. Claro que lo que le ha pasado anteriormente, en esos años, en el pasado, ha influido en la toma de decisiones. Era importantísimo que las personas que eligieran tuvieran un prestigio intachable, un pasado intachable, que no mermara en los resultados en la elección de prospectos. Esto nos preocupa muchísimo y es la única que me llegó información. Yo la verdad ni la busqué la información, me llegó, me dijo, oye, ¿cómo es posible que la directora esté ahí? Mira, con todos estos antecedentes. Y pues resulta que mucha gente sabía, pero pues nadie se animaba a señalarlo, menos públicamente. Y lo digo de frente porque deben de enterarse todas las personas que están alrededor de ella, de la persona de que se trata. Los ciudadanos no merecemos tener este tipo de personas en unos comités de selección para jueces y magistrados. Esto perjudica el sistema. Porque ahí está el resultado. Sí. O sea, tener no a los idóneos, pues. Oye, o sea, no tener... ¿sí? Porque además, bien lo decías al principio, Elías, nos tienen que explicar estos comités cuáles fueron los indicadores para su toma de decisiones. Sí. No, y ahora, después de esto, también creo que tenemos que estar exigiéndole al Ejecutivo, Legislativo y Judicial por qué eligieron a estas 3 personas. ¿No las revisaron? Porque es parte tienen que tener un análisis de decir, con calidad probada, con una honorabilidad probada, ¿no? Para poder llegar a estos cargos. Claro, conocerlos. Mira, por ejemplo, donde tuvo la orden de aprehensión es el NUC 17705 del 2011. Aquí está, es real. Tengo las copias, tengo los documentos, me los hicieron llegar, ni siquiera, insisto, los pedí, solitos me llegaron, aquí están. Entonces, y si le empezamos a rascar, a buscar a otros de los integrantes, pues posiblemente vamos a encontrar también algunas cuestiones. Digo, nadie es un santo. Cualquiera está expuesto. Sin embargo, se trata de que revisen a esos personajes, le revisen los antecedentes y que lleguen los mejores, porque los ciudadanos sí ocupamos que los mejores vayan y elijan a los mejores, a los mejor evaluados. Y sí es cierto, no sabemos, nadie nos dijo por qué los eligieron a ellos. Bueno, el Ejecutivo, el Legislativo, cada uno de ellos tenía la opción de designar a quien ellos quisieran. Sí, pero también era bueno saber, oye, elegimos a estos por esta situación, un comunicadito por ahí sencillito, ¿verdad? Que no tenía nada de malo, fueron estos por esto. Y ahí están, bueno, el ciudadano ya con eso quedas conforme. Cierto. Entonces, ante los resultados que hubo la semana pasada, es que volteamos a verlos. Si no hubiera habido estos resultados cuestionables, donde no hay transparencia, a lo mejor no hubiéramos volteado a verlos. Incluso desde los que vimos que se inscribieron en las 2 listas, para ser magistrado y para ser juez. O sea, ya desde ahí está irregular. O sea, sabías que no podías hacer. O sea, sabías que no lo podías hacer. Entonces, hay varios elementos ahí que inmediatamente pudieron haber rechazado a gente que lo hizo así, como también hay varios elementos que tenemos en esta lista del Congreso que ya la publicamos, que ya la presentábamos ahí. Al final del día no hay una línea que tampoco los diputados pudieron explicar, porque no les explicaron a ellos cómo fue la toma de decisión para eso. Simplemente la aprobaron. Y ahora aquí desde aquí empezamos a poner en duda a las personas en general de que van a ser electas, ¿no? O sea, desde aquí, desde este momento. Sí, me queda claro que, por ejemplo, en el caso de la doctora Ana Edith, pues ella no tiene la objetividad para elegir libremente, sin conflicto de interés, a los prospectos para jueces y magistrados. Claro que hay una inclinación hacia un lado, claro que denosta al Poder Judicial porque pues la perjudicaron, denosta a la Fiscalía porque la ha investigado. O sea, tiene ese antecedente, ese coraje en contra de las instituciones. Y eso no se vio, merma los resultados. Y la gente que está alrededor de ella, pues quiero pensar que no sabían. Quiero pensar que el Ejecutivo no investigó, no sabía. Pero está mal, afecta la imagen, el resultado. Totalmente. Y el trabajo. Porque si sabían, ahí sí está más grave. ¿Esto no podría presentar o motivar a los que quedaron fuera a interponer recursos de amparo para exigir una revisión? Pues mira, definitivamente para mí habría una causa de nulidad ahí porque ella debió haberse excusado. Sin embargo,
pues nada que promuevan va a prosperar porque es un tema electoral, claro, no prospera. Razón. Sin embargo, conforme a la ley de transparencia, lo comentamos hace un momento, pues por ahí ellos tenían la obligación de ser transparentes, de informar. Claro. Esperemos que a partir de este llamado nos informen por qué unos sí quedaron y por qué los que no quedaron, no quedaron. Que nos digan cuáles fueron los motivos, causas, razones o circunstancias por las que no quedaron, no quedaron. Que nos digan, ¿sabes qué? Le faltó un documento, reprobó el examen, su ensayo estuvo mal, está mal enfocado, tiene estos antecedentes. Pero que nos digan, que haya transparencia. Ocupamos transparencia en este proceso, porque si empezamos mal, lo más probable es que terminemos mal. Entonces, ahorita estamos pidiendo la oportunidad de retomar el buen camino para que se hagan las cosas bien y lleguen los mejores, que los ciudadanos tengamos buenos jueces y buenos magistrados con el mejor perfil y que no se vuelvan a cometer este tipo de errores que tanto afecta a la comunidad jurídica y también a la comunidad estudiantil. Yo hago un llamado al rector para que revise esta situación porque ninguno de los estudiantes ni los maestros que están en la UABC merecen tener al frente una persona con estos antecedentes. Es gravísimo, gravísimo. Isaac, tráeme el extintor, por favor. Se les dijimos que iba a venir a encender la mesa acá el buen Elías. Elías, gracias por estar acá. No, al contrario, ¿para qué me invitan si ya saben cómo me pongo? ¿Para qué me invitan? ¿Para qué me invitan? Ahí está, y la verdad es que esta es parte importante de la función, exacto, no solo como jurídicos, como abogados en específico, sino como también representantes de una sociedad, de un gremio que está preocupado por este tema, ¿no? Sí. Y mira, para cerrar, apoyando tu comentario, hemos sido siempre muy críticos, hemos estado de acuerdo cuando las cosas se hacen bien, los hemos felicitado, hemos aplaudido cuando las cosas se hacen bien, pero cuando las cosas están fallando, tenemos que salir también a decir, a manifestarnos que esto está mal, con el ánimo de que se corrija y obtener resultados favorables. Es con ese afán. Si esta persona está fallando, hay que hacerla a un lado y poner otra, o avanzar, pero que no haga daño a nadie. Eso es lo que tenemos que hacer. Son los ecos de la nota capital. Ciudad Capital. Las voces de la ciudad.